bueno, y en este caso de agravamiento de la pandemia, en el presupuesto, sin embargo, llama la atención de que no hay nada que indique que estamos en esta situación. Al revés, por el contrario, es un presupuesto de recortes, donde prácticamente todos los ministerios y entes tienen menos recursos que los que tuvieron hasta 2019, y que en realidad viene como a complementarse también con el decreto 90 de 2020, donde también se estaban haciendo recortes en todo lo que significaba la estructura pública. En realidad el presupuesto desarticula políticas sociales que venían haciendo los gobiernos del Frente Amplio. Entonces vemos cambios en programas del MIDES y también en cosas específicas de otras políticas sociales, como son evidentemente de educación, salud, vivienda. En vivienda, habiéndose creado un ministerio, sin embargo, para realmente cumplir con metas de construcción y de mejoramiento, sin embargo se va a contar con menos recursos que los que tuvo en el periodo pasado. En realidad en el presupuesto también hay, se puede decir, beneficios para una pequeñas minorías sociales, con algunas exoneraciones a empresas, y a algo que va contra lo que se expresó permanentemente también en el tratamiento en el plenario, ¿no? Bueno, que tenía que ser un presupuesto austero, que tenía que hacerse de esta forma por la situación económica, pero que sin embargo tiene en algunos salarios y algunas creaciones de cargos algo que no condice con esa austeridad. Se crean cargos y se aumenta el salario de funcionarios justamente de confianza y en distintos ministerios. El Frente hizo propuestas de transparencia. Llamativamente la atención, no fueron contempladas esas propuestas que daban cristalinidad a que se mostraran permanentemente los ingresos y el uso del fondo COVID y otros ámbitos que le hubieran dado como una garantía también a la población de que, bueno, que todo se está haciendo bien. Entonces, en realidad va a haber una pérdida real en el 21, 22 y 23, y esto de que se va a llegar al 24 con una igualdad, implica que igual estos años se pierde. O sea, los empleados públicos tienen que tener claro que van a perder salario los siguientes años. Cuando en realidad también eso evidentemente afecta al consumo, afecta en general el conjunto de las familias, y vemos un panorama, bueno, realmente no demasiado halagüeño. Antes son el 6 y el 7, porque en realidad, de acuerdo a esos artículos, se va a permitir que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, pueda reducir incluso lo votado. Estamos diciendo que el presupuesto en sí ya es de recortes. Bueno, por estos artículos se le autoriza a que, si el Ministerio de Economía y Finanzas entiende que tiene que rebajar las partidas para estos ministerios y entes y servicios descentralizados, puede hacerlo, se le da esa potestad. ¿Cómo se le da? Prácticamente, si uno mira el articulado, en todos los ámbitos, para que previamente a algún gasto que llegue a cambiar o que llegue a hacer transposición de rubros, todo tiene que pasar antes, así está establecido en algún artículo en cada ámbito, todo tiene que pasar antes por el Ministerio, tiene que tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Se exceptúa a educación de esa forma y poco más. Pero en realidad es como que van a tener que pedir autorización para todo eso. O sea, se aprobó que los combustibles en los puertos y aeropuertos se privatizan. Y todavía el último día llega otro agregado, un aditivo, por el cual previamente a hacer sus presupuestos van a tener que ver la rentabilidad que tuvieron. Entonces,
se planteó todo un debate porque ¿qué pasa si, vamos a decir, la UTE no dio la rentabilidad requerida? ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo se lo sanciona? Y lo que es peor, nos parecía a nosotros, algunos lo manifestamos, puede ser también una antesala para que se diga, como no da rentabilidad, vamos a privatizar. Y eso realmente es muy alarmante, porque se había retirado, por ejemplo, el artículo de la desmonopolización de ANCAP y el uso de la infraestructura de Antel. Pero ante esto realmente vemos que hay una mirada de querer avanzar en esto de las privatizaciones. El sistema de cuidados se junta, se lo fusiona con la discapacidad. Bueno, lo que implica, por un lado, en mirar a la discapacidad como se expresaba desde lo sanitario, cuando es mucho más que eso, y por eso el sistema de cuidados abarcaba mucho más. O sea, que estamos ante algo que ha beneficiado a muchísima gente, que debería seguir ampliándose y ayudando a mucha gente más, y que con esto en realidad se pone en duda y se le quita rubros, ¿tá?, al sistema de cuidados. En educación hay 2.000 millones menos, y más allá de que las cosas que reasignábamos era educación y alguna cosa se contempló, por supuesto que ni miras de llegar a estos 2.000 millones que tiene de menos hoy este presupuesto. El INISA, que es tan importante para la inclusión social adolescente, también tiene menos recursos. El INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, es un tema que nos preocupa mucho, porque en realidad lo que se hace en el presupuesto es aumentar la cantidad de policías, pero no se aumenta, sino que se disminuye en lo concreto la cantidad de civiles, profesionales que trabajan con los privados de libertad, que tienen que tendría que apuntar el Estado a rehabilitarlos para que no reincidan. Sin embargo, esa política de rehabilitación también se recorta y se hace menor. Dijimos, colonización, se le da menos recursos, más bien se le quitan los recursos para comprar tierras, ya no los tiene. En Florida, la repercusión que va a tener el cierre, que ya está teniendo durante estos meses, el cierre de los centros MEC, como una medida de este gobierno, que en realidad, cuando estuvo ahí las autoridades correspondientes al Ministerio, lo que dijeron es que se va a hacer un centro por departamento. Entonces, como que llama la atención que cuando hablamos de la descentralización, de estar en territorio, sin embargo, lo que estaba localizado en localidades pequeñas y servía mucho a la población de allí, se va el tema de las personas en situación de calle. Cuando estuvo el ministro Bartol en la comisión, concretamente le preguntamos cuántas, si tenían exacta la cifra, nos dijo que eran alrededor de 2.500. Y también habló de programa que tienen, que les dan como una especie de habitación para compartir con dos, con la llave, que implica que la persona realmente pueda ser independiente y pueda mejorar su situación que tenía. Sin embargo, preguntado directamente cuántos pensaban que podían acceder a una situación similar, o sea, sacarlos de la calle, como se había dicho tan frecuentemente, nos dijo que en el quinquenio pensaba que unos 300. Entonces estamos hablando realmente, está bien, para esas personas va a ser muy importante. Quiero decirlo porque fue como una gratificación del Senado, que se le pudo quitar lo que venía de diputados del artículo que finalmente había sido 510, referido a que se le suspendían el inciso C y el D de ese artículo que venía de la ley de violencia basada en género. Por esa ley perdían función lo que había sido creado como juzgado multimateria. Entonces se le quitaba en el C todo lo que tenía que ver con juzgado de familia y en el D todo lo que tenía que ver con juzgados penales. ¿Para qué era importante esto? Es importante porque las mujeres que sufren violencia comúnmente tienen que hacer un periplo por varios juzgados, porque por un ly está el divorcio, la tenencia de hijos u otras cosas que va por familia, por otro lado está la denuncia concreta de violencia que va por penal, y todavía se le puede agregar si además está el desalojo y todo eso. Entonces era muy importante que esto siguiera escrito. Sabemos que presupuestalmente
cuesta y no va a ser fácil. Sabemos que los jueces quizás al día de hoy no estén preparados para absorber diferentes materias, pero era una señal muy negativa el quitar esto, por estas razones. Bueno, por la bancada bicameral femenina que empezó nuevamente a reunirse, o sea, senadoras y diputadas de los diferentes partidos, se comenzó a reunir de nuevo. Hubo ahí una incidencia, vamos a decirlo, directa también de la vicepresidenta, y logró que ese artículo, esa sacada de estos juzgados, se suprimiera y que eso figurara como suprimido en el repartido último de la comisión. Insistimos, un presupuesto que mantiene las características del proyecto, básicamente del proyecto original, que es un presupuesto de recortes importantes, particularmente el artículo 4, que tenía algunas posibilidades de que se pudiera modificar, que tiene que ver con los aumentos para los funcionarios públicos. Sigue siendo un escenario donde los funcionarios públicos van a perder capacidad de compra en su salario y no queda claro cuál va a ser el ajuste al final del periodo. La forma de determinar el salario de los públicos implica una rebaja salarial, una rebaja concreta en estos años inmediatos. En el 21 simplemente se va a ir al 5%, que era lo que estaba determinado, se podía haber hecho el 31 de diciembre, decía un compañero economista. Bueno, se hace en enero, pero no va a haber incremento. Y después lo que se dice es que en el 24 se va a llegar otra vez al poder adquisitivo del 20.